Amigos, amigas, ahí en el chat de YouTube, pongan like, viejo. Están faltando likes, hay mucha gente mirando y los likes están un poco más abajo. Siguen estando altos de todas formas, pero hay que acercar el número. Hay que tratar de emparejar la cantidad de gente que mira con la cantidad de gente que pone like. Gracias a todos por los comentarios. Saben que suscribirse a Gelatina es importante para que este tipo de cosas sucedan. Ahí tienen el QR, gelatina.com.ar. Por lo que vale una pinta de birra por mes, un café por mes, se asocian a Gelatina y tienen además beneficios, descuentos. Gelatina.com.ar, el QR en pantalla. Háganlo ahora, no pierdan tiempo, háganlo ahora. Mientras tanto, mientras continuamos con Circo Freak, para que este tipo de situaciones, de encuentros, de discusiones políticas sucedan en Gelatina, es importante el acompañamiento de ustedes. Ahí tienen el QR, amigos. Gelatina.com.ar, desde cualquier lugar del país y del mundo también, a través de otros mecanismos. Ahí lo pueden encontrar todo. Y ahora sí, con un fuerte aplauso en la mañana de Circo Freak, vamos a recibir, damas y caballeros, al señor Pablo Semán. Bienvenido. ¿Cómo estás? Aquí estamos, bien. Para comenzar con un recuerdo... Creo que con calor, me voy a sacar el pullover. Sácate tranquilo. ¿Puedo? Sí, sí. No tengo una camiseta de Boca. Menos mal. Pensé que venía un mensaje. Claro. ¿Con qué comenzamos, Pablo? ¿Con un Quería recuerdo? comenzar con un recuerdo. Bueno, por ahí no todos lo conozcan, pero hace unos días falleció Ricardo Sidicaro, que era un sociólogo que fue maestro de varias generaciones de sociólogos de la Argentina. Un tipo muy inteligente y muy generoso. Y quería recordarlo con algo que tiene que ver con el momento, ¿no? Ajá. Yo me acuerdo que en el año 89, que fue cuando yo lo conocí, que era el año de la hiperinflación, y el año en que, y esto vale la pena recordarlo, mucha gente creía que con Menem venía algo bueno, ¿no? Yo me acuerdo que estaba la agrupación de Patricia Bullrich en ese entonces, que tenía una revista que se llamaba JP de la República Argentina, y que mezclaban su crítica al Fondo Monetario con postura pro-nazi, si les parecía bien, no, lo nacional está bien, Seineldin, qué sé yo qué, ¿no? Dice, y terminaron votando un gobierno en el cual después, digamos, o sea, lo que menos hubo fue Seineldin, ¿no? Por otro lado, que no me parece nada interesante. Y en ese contexto Sidicaro daba clase y la facultad era un desastre, ¿no? Y el tipo decía, bueno, recuperémonos de adentro hacia afuera, de abajo hacia arriba. Y el tipo se paraba en la puerta del aula y a las 8 tapaba la puerta y el que entraba tenía que pedirle permiso a él, ¿no? Reconstruyó la dignidad del aula, ¿no? Y en un momento en que no había financiamiento, no había nada, se habían acabado todas las becas, no había CONICET ni nada, armó un equipo de investigación en un curso. Eso es quizás lo menos conocido, porque tiene una obra, digamos, muy conocida sobre el Diario de la Nación, sobre el peronismo, sobre los sectores agrarios en la Argentina, pero quería recordar a este gran sociólogo en Bien. esa faz de formador de una institución y de regenerar algo de orden, de buen orden, en una cosa que era un berenjenal. Pablo, vamos a hablar de cosas que sirven y cosas que no sirven para confrontar con el gobierno, más allá de las roscas electorales y alquimias políticas. No, mirá, creo que hay una cosa que yo creo que todo lo que decimos de los algoritmos, que decimos que funcionan para los demás, también funcionan para nosotros. Entonces, hace 3 días leo que Le Monde Diplomatique dice la resistencia, qué sé yo qué. Otro Estuvo que de dice, hecho acá José Nathanson pasa charlando nada. sobre eso. Sí. Después otro que vino. Entonces, y a mí también me cayó el tema y digo, ay, qué raro, se me ocurrió una idea muy original. Vamos a hablar de esto. Después me di cuenta que estamos todos más o menos en lo mismo, ¿no? Bueno, es como una gran conversación, ¿no? Es una gran conversación. Insisto, siempre hay que tener mucho cuidado con el complejo de la secta grande. Claro. Porque como los algoritmos nos multiplican Dije algoritmos equivocamente, un poco casi que algoritmos, porque tenía algo de ritmo tenía. Hay algo del ritmo pero en el nos algoritmo. multiplican Sí. la suposición de multitud y a veces no es tan así. Pero digo, me parece que es un momento para ver qué pasó. Ya va un año de Milei, ¿no? Año y medio, sí. Yo diría, a ver,
le hemos puesto muchos adjetivos al gobierno, yo diría uno más, es un gobierno salvaje, Sí. ¿no? No se fija en nada, no se fija ni en cómo cae lo que dice entre los propios, recoge las esquirlas de lo que dice y después lo recicla. Se Y mete además con todo. propagandea su salvajismo, ¿no? Claro, Es que lo claro, por eso, oculta. porque sí, yo sí. creo que encuentra algún retorno en eso y yo diría, justamente ahí hay una cosa con la que se encuentra el gobierno que nosotros no podemos perderla de vista. Yo estoy haciendo trabajo de campo en la provincia de Buenos Aires y es como si la oleada de Milei estuviese avanzando, aún cuando su gobierno es muy mal evaluado. Entonces uno se encuentra con que hay gente que hace lo indecible para absorber los costos de la situación. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, voy a decir una cosa que todos más o menos se deben imaginar. No aumentan las jubilaciones. Bueno, las familias hacen cargo de los jubilados. Los salarios son bajísimos. Las personas de oficios bajan los presupuestos al máximo. Hacen el trabajo para mantener el cliente. Siempre hay otro subsuelo. Siempre hay otro subsuelo, siempre hay otro subsuelo. Y digo esto no para desalentar nada, sino para ubicarnos. Y voy a tomar alguna cosa que dije otra vez, que el programa del gobierno es húngaro, es Hungría, es avanzar paso a paso, hace 20 años que están en Hungría, ¿no? Paso a paso, un poco de cómo, digamos, políticamente, electoralmente, después te desfinancian, después te dejan en nada, después vuelven a atacarte políticamente. Es una rueda que va avanzando una, otra. Va sedimentando, hablaste Va vos la vez pasada. sedimentando, va creando su propia capitalización virtuosa, digamos. Entonces, el contexto en que se confronta es ese. Y yo creo que no hay que olvidarse Está que bien. esos gobiernos, ayer en Polonia volvieron a ganar la ultraderecha contra los neoliberales. No, No, es que... incluso, sé que no es el punto de la columna, pero es de esperar que haga buenas elecciones este año. Que haga una buena elección en la provincia de Buenos Aires, incluso en los sectores populares. Es de esperar que haga buenas Sí. elecciones. Es de esperar, bueno, Porque además no necesita hacer mayoría en una elección como la de este año, teniendo una intensidad propia Sí. del 30 y pico por ciento, 30, pon el número que quieras, le alcanza para hacer buenas elecciones como pasó en la ciudad de Buenos Aires. salvo que, esperanza que yo creo que no hay que tener, haya un deterioro económico brutal, porque, digamos, la apuesta del gobierno obviamente es riesgosísima y probablemente eso tenga síntomas antes de la elección, pero bueno, ese escenario a mí me parece que desde el otro lado, desde quienes confrontamos con esto, tenemos que tener también una estrategia de sedimentación propia. Me gustó la palabra, ¿no? De capitalización continua desde un punto que tenemos que saber es asimétrico en la relación de fuerzas, no sin iniciativa, ¿no? O sea, una cosa es no estar ganando y otra cosa es no tener iniciativa. Y ahí entonces yo me pongo a hacer como un balance de... Porque pasaron un año y medio, pasaron cosas, hay cosas que sirven, hay cosas que no sirven, y habría que ver cómo rescatamos, cómo pasamos un peine fino por todo eso para decir qué cosas nos sirven exactamente para sedimentar. Hay una que es una pavada, pero es obvia, no se puede sino contener ampliamente, ¿no? A ver, en el bando de los que confrontamos a Milei, todos tenemos 18.544 facturas para cobrarnos entre nosotros. Sí. Bueno, yo y diría... además surgen casi inmediatamente. Claro, y dirán, no dejemos de cobrárnoslas. Claro. No dejemos, pero no puede ser eso lo único y no puede ser eso lo primero. Está bien. Esa es una cosa... No podemos arrancar por ahí. No podemos arrancar por ahí, no se puede, o sea, no se sedimenta ahí. Claro. El otro día lo escuchaba y me parece bien, por hacer el nombre, de Pablo Aberuto, que está haciendo toda una reelaboración de sus propias posiciones y puede hablar con todo el mundo. Digo, no se puede sacar prontuario todo el tiempo para discutir cualquier cosa, por más que uno tenga críticas, yo mismo las tengo, ustedes saben que las tengo. Sí. La segunda cosa es... Lo voy a llamar así, la espesura de lo real. Tenemos que abrirnos a la espesura de lo real. Esto que vos dijiste, puede ser que el gobierno gane las elecciones de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Bueno, por esto que te estoy diciendo, que es que hay mucha gente dispuesta a hacer enormes sacrificios porque hizo como un cambio de pantalla y va hacia otro lado y no quiere ir atrás. Bueno, es así. La espesura de lo real tiene que ser... algo, digamos, que las militancias, quienes toman la iniciativa, tienen que tener en cuenta, porque si no se chocan contra las paredes.
Hoy vamos a ir a una marcha, esa marcha puede ser muy importante, espero que no llueva, de acá veo todo gris. Sí. Pero también en ese contexto hay que estimar los plazos. Yo creo que nosotros venimos de una experiencia donde nos contamos un cuento que no fue tal como así, que es, primero, no es que se construyó arquitectónicamente y se sabía dónde se terminaba lo de Macri. En parte fue por casualidad. Había ganado las elecciones, el tipo había ganado las elecciones, parecía que se podía reprimir, ajustar y ganar elecciones todo al mismo tiempo. Y después se fue la guita y ahí entró eso en caos y en crisis y a los ponchazos, el Frente de Todos, lo que era eso, armó una fórmula, pero digo, hay que tener en cuenta plazos. Nosotros no sabemos si nuestras confrontaciones van a dar resultados de los más deseados inmediatamente. Está bien. La otra cosa que a mí me parece importantísimo y que ya lo sabemos y lo tenemos que tener muy en cuenta son dos cosas de logística. Las marchas, como cambió el modelo represivo del gobierno, y este es un gobierno de represión antes que nada, no se puede ir a las marchas a boludear. No son picnics. Yo lo lamento. Vengo de una generación que sabía que las marchas no eran picnics. Durante los primeros 10 años, 12 años del kirchnerismo las cosas fueron distintas, pero las marchas tienen que ser cuidadosas y al mismo tiempo amplias para poder golpear donde más duele. Este es un momento donde hay algunas cosas que duelen mucho, que justamente yo creo que dañan la periferia de los más cercanos a Milei, y eso es golpear donde más duele. Lo cual no implica no ser organizados, no vamos a bailar. Te agrego una anécdota para ilustrar esto que estás diciendo. Mientras tanto te doy un mate. Por favor, te pido. Que tiene que ver con las movilizaciones del Ni Una Menos. Hablé en las últimas horas con varias mujeres que iban año tras año con sus hijas chiquitas y a participar de ese tipo de movilizaciones. Y me preguntaban, che, ¿y mañana qué onda? Y mira, mañana es distinto. En referencia a lo de hoy, ¿no? No sé si es para ir, como en los años anteriores, medio a comer algo, ahí con las nenas. No es para ir así. Es para otra cosa. No, ya está, y nos quitaron hasta eso. Y bueno, cambió el ritmo. Cambió el ritmo. Estamos en otra pantalla. Es así. Claro. Nosotros, no podemos... Lo que no signifa dejar de ir, ¿no? Exactamente. Hay que ir de otra manera. No se trata ni de dejar de ir, ni de seguir como si no pasara nada. Claro. Y hay otra cosa que yo creo que es importante, y vuelvo al inicio, que el sistema de medios de la oposición, ¿no? Sí. Hay que financiarse. Ajá. Porque parte de las políticas del gobierno es de financiar a aquellos que producen contenidos, ideas, propuestas, organizaciones, porque en buena parte del ascenso de lo que en su momento fue el kirchnerismo tuvo que ver con empoderar a sectores subalternos que ahora, vía de financiamiento, están siendo desempoderados. Hay emprendimientos, bueno, este es uno de ellos, pero eso también forma parte de la logística. Bueno, todas esas cosas sirven. Después hay cosas que realmente creo que no sirven. No sirve el ilusionismo. Ajá. Con esa cosa de optimismo de la voluntad y pesimismo de la inteligencia, bueno, no se puede ser un boludo alegre. No son momentos para boludos alegres. Claro, o sea, vamos, que siga, que no se corte, ¿eh? Sí. No se puede, o sea, estamos en otra. Querían lucha, bueno, ahí la tenés, ¿no? Sí. Esto es largo, esto es complicado, inclusive, aunque no sea largo, es tan intenso que sí, hay que generarse una fuerza de ánimo específica para incluso salir del agujero interior, sí, ¿no? Como decía la canción de Virus, hay que salir del agujero interior, poner la piña en otra dirección. Totalmente. Hay algo hasta anímico, además, de político, claro, ¿no? Exactamente. Claro. Contra el boludismo alegre hay que entender que el optimismo de la voluntad es casi como una construcción y además una especie de ejercicio de una paciencia táctica, porque justamente hay que contener a todo el mundo y porque en la espesura de lo real, la evolución de los tiempos de la gente para que cambie su forma de opinión, no para que se dé cuenta de lo que nosotros queremos que se dé cuenta, sino para confluir con esa gente, que no es lo mismo. Totalmente. Lleva tiempo. Claro. Después otra cosa que yo creo que no va y me parece que
es una discusión crucial que hay que tener. Mira, el otro día escuché, no voy a decir quién era, uno que decía, bueno, en 2015 terminó el gobierno de Cristina, nos fuimos con la plaza llena, vino otro gobierno, después volvimos a ganar porque se nos respetó el mandato, y después vino Alberto y fue un desastre y ganó. Entonces yo creo que ahí hay una cosa que me llama mucho la atención, es probablemente el que decía esto era el mismo que decía en 2015, Macri basura, vos sos la dictadura, ¿no? Y entonces decís, ¿cómo es? ¿Ganó la derecha ahora o ganó en 2015? ¿No? En aquel momento, ¿quién ganó? ¿La socialdemocracia de su ala derecha? No, bueno, entonces las cosas vienen de mucho más atrás. Y segundo, y voy a esto, no se puede proyectar, no se puede creer que el episodio Milei termina como el episodio Macri. A ver. El episodio Milei no es un Macri 2, no es un revival de Macri, no tiene las mismas condiciones, es un gobierno realmente salvaje, tiene un modelo represivo, tiene condiciones en la opinión pública que le son mucho más favorables. Sin embargo, pese a todo eso, nosotros no vamos a dejar de confrontar, y eso está perfecto. Pero nosotros no podemos pensar que esto es una rutina electoral como tantas otras, donde hay alternancia, pendulación, especular con que naturalmente la gente se va a dar cuenta de algo. ¿No? Eso me parece que es lo peor. Yo creo que un poco frente a ese discurso casi tan rutinario, casi de burócrata, de que bueno... Esperar las elecciones. Es como, claro, como un tipo que está poniendo sellos toda la vida, ¿no? Es decir, yo lo escucho a ese y digo, realmente me quiero matar, ¿no? No. Entonces, frente a eso, una cosa que ha venido ocurriendo, y yo creo que se deprimió un poco, y la verdad es que agradezco que eso ya sea una especie de cosplay de política, ¿viste? Yo me pongo rojo, yo me hago, no sé, loco y medio, ¿viste? Esa cosa de, si Milei es loco, yo soy más loco que él. Una cosa de impostaciones permanentes. Y me parece que hemos entrado en otra etapa de mostrar genuinamente lo que sentimos. Ajá. ¿No? No el cosplay, mostrar genuinamente lo que sentimos, no impostar nada. Casi con una humildad histórica que aparte yo creo que es más pregnante y se llena más porque esa humildad histórica permite que se acerque gente de otro tipo. Esta confluencia de marchas, de protestas, que bueno, será en oleadas esto, no Sí. termina acá ni va a ser permanentemente en ascenso, pero esto en parte tiene que ver con esa humildad histórica que se ejerció, que yo creo que no sé bien en qué momento, me parece que un poco después de la elección de la Ciudad de Buenos Aires se entró en un periodo de humildad histórica y creo que nos sirve muchísimo. Uh-huh. Y después hay otra cosa que vos, cuando yo te mandé el índice de lo que iba a decir, me decías, bueno, lo que no se articula políticamente crece por abajo. Y ahí yo tengo una reflexión que es, los últimos años de política nacional popular, de formaciones que estuvieron en el gobierno, crearon tantas superestructuras políticas, con tantos intereses propios, que están más preocupados por resolver esos intereses propios. No importa, después otro día hablamos de la tercera sección electoral, sí, claro, de Cristina, de Kicillof, pero hay que estar advertido de que hay decenas de miles de personas que están intentando resolver por la vía electoral sus problemas. Y yo no estoy impugnando la vía electoral, al contrario, yo creo en las elecciones centralmente. Creo que es un proceso político complicadísimo, con muchos obstáculos a la expresión democrática, pero también creo que esa dinámica de superestructuras ocupadas de sí mismas inhibe la organización popular, ¿no? Estas superestructuras deberían estar pensando un poco más en la gente que estuvo recién. Deberían estar pensando un poco más en qué es lo que sirve para confrontar con el gobierno, ¿no? Esas superestructuras políticas haciendo como una especie de demostración obscena de su interna, que en cualquier partido político, más o menos históricamente, ¿no? Ahora no, porque ahora todos resuelven la interna en Instagram, ¿no? Sí, o sea, el macrismo también. En la tele. Pero creo que aleja a la política de la sociedad y no es que no la representa porque
por casualidad. Están demasiado dedicados a sí mismos y la imposibilidad de representar es directamente proporcional a la dedicación absoluta a sus propias posiciones, a sus reaseguros, a sus ideas, a sus orgullos. Bueno, quizás esa humildad histórica que está apareciendo por abajo, ¿no? También esa humildad histórica deberían adquirirla los dirigentes que pretenden liderar la oposición. Hablabas también entre las cosas que no, esto de ceder a las provocaciones. ¿A qué te referís con No, yo lo había eliminado porque no quería ser alarmista. Ajá. Pero a mí me parece que está bien. No lo quería decir, pero lo voy a decir. Me parece No, bárbaro. porque me parece que dentro de esta cosa de cuidarse en las manifestaciones, hoy vamos a tener unas manifestaciones, una de las políticas del gobierno es las marchas cuando funcionan, cuando son masivas. Sí. Si no son masivas, no funcionan. En todo sentido, le dan escenario al gobierno, legitiman la posición del gobierno, hay un activismo pro represión en el gobierno. Entonces, las cosas minoritarias no sirven, lo cual no quiere decir que a veces no haya que hacer, porque hay que disparar un inicio de algo, ¿no? Sí, y no siempre se puede ser Bueno, un montón. Y después la otra es, el gobierno provoca y ceder a las provocaciones es regalar interpretaciones. Parte de que no se puede ir como a un baile es que, bueno, no se puede hacer lo que cada uno quiera, ni siquiera te puedes ir solo de una marcha. La verdad es eso. Porque los tipos te buscan a 5 cuadras de la marcha, no cuando estamos todos juntos, no cuando somos muchos. Entonces, no ceder a las provocaciones, no caer en el aislamiento. Bueno, hay una serie de cosas que responden organizativamente, logísticamente, al hecho de que este es un gobierno que de alguna manera tiene como programados sus actos de intimidación y va midiendo todo el tiempo qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer, y uno no puede regalar ni posiciones ni interpretaciones. No puede quedar en una situación en la que tenga que estar peleándose 1 a 1 contra la policía, 1 contra 5 policías. Ese tipo de cosas a mí me parece que no sirven. Bueno, en línea con varias de las cosas que dijiste, te quiero preguntar por algo que en distintas formas y con distintas personas venimos charlando, que es esta idea medio naturalizada de que la crueldad está de moda. Que es también al mismo tiempo paralizante, porque es como decir, bueno, nada, si ya está, se puso de moda la crueldad, habrá que esperar que se ponga de moda otro día la solidaridad, la empatía, no sé qué. También al mismo tiempo es cómodo, puedes decir, bueno, yo tengo razón, pasa que el resto son todos unos hijos de puta que están aceptando las cosas tal como son, y bueno, ya se les pasará, ya se darán cuenta, esto que decías vos, ¿no? Ya se van a dar cuenta que se equivocaron. ¿Qué ves en ese concepto de está de moda la crueldad? Mirá, te voy a dar una respuesta larga. Me interesa. Inicialmente decepcionante. Me parece Perdón, bárbaro, sí. pero son las que más me gustan. No, a ver, yo lo que creo es que el término crueldad, yo dije es un gobierno salvaje a propósito, para no decir que es un gobierno cruel, pero el término crueldad fue una invención inicial de los derrotados en las elecciones para caracterizar al gobierno, y es como un poco con el problema de los discursos de odio. Siempre el odio es el otro, la crueldad es el otro. Yo digo, es un gobierno salvaje, verdaderamente. No es que estoy negando pero y ya voy a lo de la crueldad, está de moda. Pero a mí me parece que, por lo que yo escucho, cuando hago mi trabajo de antropólogo, de trabajo de campo, de conectarme sistemáticamente con la espesura de lo real, me encuentro con expresiones mucho más propias de la propia gente que sufre lo que nosotros llamamos crueldad. Por ejemplo, el otro día estábamos en una entrevista y una mujer que ella vota a la oposición y el marido vota a Milei, y un día se quedan sin no sé qué recurso en la casa y la mujer le dice, ¿ves? Ahí tenés tu motosierra, ¿no? Y lo dice triunfante. A mí me parece que hay que ir al encuentro de las expresiones populares que van significando lo que nosotros llamamos crueldad. Primero, ¿no? Yo prefiero hablar de gobierno salvaje, cada uno preferiría, pero bien, sí. Yo no me acomodaría a ese significante, porque yo creo que para mucha gente, no toda, pero escuchan crueldad y leen casta, 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 casta. Ajá. Entonces tenemos que apropiarnos
para eso tenés que entrar en diálogo con mundos que están sufriendo. No es que no pasa, porque había acá gente que estaba manifestando eso. Entonces, por un lado no me detendría en eso. Y por otro lado, justamente, y ahí yo voy directo a lo que me respondías, creo que hay mucha gente que tiene palabras propias, conatos, tentativas, intuiciones reactivas contra lo que está sucediendo y le pone nombres propios. Ajá. ¿No? Entonces no está de moda ni la crueldad, ni el salvajismo, ni lo que quiera llamarle, porque hay otra cosa. ¿Qué es lo que pasa? Todo esto de que hay, yo insisto, hay cosas muy de adentro hacia afuera, de la casa hacia la calle. Quiero transmitirles una imagen de un trabajo que estoy haciendo actualmente. Hay mucha gente que está muy triste, Sí. está desazonada. Una parte de la gente que no vota tiene que ver con eso. Hay gente que está sufriendo horrores, que no puede identificarse con el pasado y que el presente y el futuro les duele enormemente. Bueno, en ese mutismo también hay algo que está contra, y no es simple convalidación de la moda del salvajismo. El problema es que, en parte porque el gobierno tiene una política de represión no solamente física, sino también simbólica. Deslegitima cualquier protesta, deslegitima cualquier actividad de protesta. Cualquiera que proteste, así sea Ricardo Darín. El gobierno reactivó O un nene de 12 años. en la práctica una idea que casi uno la ve a flor de piel de gente que ataca las protestas, que dice algo habrán hecho, ¿no? Que es un significante terrible de la historia argentina, porque cuando había detenidos desaparecidos, alguna gente decía, bueno, algo habrán hecho, como, o sea, hay un dicho en portugués que dice algo así, que es bien machista y bien de ese tipo de cosas, que dice... el japonés no sabe, es machista, es racista, es todo. El japonés no sabe por qué le pega a su mujer, pero la mujer sí sabe, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas es un poco lo que instala, aprovecha, de lo cual parasita el gobierno. Ahora, a diferencia de lo que dice ese dicho de Brasil, y a diferencia de el algo habrán hecho, yo creo que muy en el interior de las casas y de las familias se están empezando a articular enunciaciones del sufrimiento, ¿no? Y les transmito esta imagen porque yo estoy haciendo ahora trabajo de campo en barrios populares de Gran Buenos Aires, y realmente el encierro en la casa y la desazón son dos de los síntomas más terribles que pueden verse en el medio. La gente no tiene plata para viajar. Ir al centro de la localidad, del municipio, ya es una aventura. No puede ir uno, o sea, puede ir uno solo, no puede ir toda la familia. Es un desastre completo. Entonces, yo ahí veo signos de distancia respecto de las intenciones del gobierno que me muestran que está en germen una no convalidación de la moda de la crueldad, ¿no? Yo no digo esto por dar falsas esperanzas, porque milito contra las falsas esperanzas, milito contra el ilusionismo, milito contra la boludez alegre. Entonces... Pasa que también, está bien, es la misma distancia que hay de la alternativa a eso. Bueno, es que claro, porque en parte todo este modelo de represión, insisto, física, material, que te retiran el apoyo que te empodera, y simbólica, que es importantísimo. Todos decíamos que las cosas simbólicas eran importantes, que los medios de difusión son importantes, que todas las cosas son importantes. Bueno, una de las cosas que es importante es que han logrado que mucha gente sienta culpa de sus propias reacciones en contra. Han interiorizado parte del discurso de castigo que propone el gobierno. Ahora, eso también es paralelo a otra cosa que dijo tu jefe en otro espacio, pero que bien vale la pena, es Milei no tiene quien le gane, ¿no? En parte por esta cosa que decíamos antes, que es los partidos de la oposición, las fuerzas de la oposición están más preocupadas por cuestiones internas y propias, exhibiéndolas a cielo abierto, Problemas de la política. eso por problemas de la política, sí, y no por problemas de la gente, o por la razón que sea. Pero justamente uno debería tener en cuenta que
el problema de eso no es que no ganás las elecciones solamente, sino que no le dejás alternativa de expresión a gente que en su interior está tomando distancia. Parece menor, ¿no? Pero una de las cosas con las que yo trabajo, y trabajamos mucho, que somos antropólogos, sociólogos, son con los silencios de la gente. En este momento hay una especie de mucha gente que está, digamos, en el medio electoralmente, pero que es lo menos importante de eso, no puede decir su sufrimiento. Cuando yo decía, una cosa que sirve es contener ampliamente, es tratar de lograr que se expresen los sufrimientos, ¿no? Hay que escuchar esos sufrimientos, hay que tener una escucha activa de la sociedad para saber dónde la política tiene que instalarse. Te voy a dar un datito que va a ser tema de otra columna, pero te voy a dar un datito que sea de otra columna, que es, nosotros durante los últimos meses estuvimos todo el tiempo, nosotros digo toda la gente como nosotros, ¿no? Estuvimos alertando sobre la epidemia de juego online. Bueno, por distintas razones, por campañas, porque los pibes se avivaron, porque ellos mismos traen instrumentos reactivos de campañas de... Eso ahora no está tan fuerte. Lo que está empezando a pasar es que hay mucha consulta psicológica y los pibes pasaron de de TikTok a ChatGPT. ¿Qué pasa? ¿Por qué me siento solo? O sea, ¿puedo cambiar? ¿Tengo que aceptar las presiones? No sé, ese tipo de cosas. Hay una serie de síntomas de ensimismamiento a los que, de alguna forma, los discursos políticos, las prácticas políticas tienen que atender. Esto no significa no ir a la marcha de hoy. La marcha de hoy es de gente que ya salió del agujero interior. Claro. Pero hay que permitirle a la gente, a alguna gente, salir del agujero interior. Tengo unos minutos más porque me gusta esto último que dijiste y lo vamos a tratar en otra columna, por supuesto, pero que tiene que ver también con una reacción también muy habitual por estos días, estas semanas, a medida que empiezan a aparecer conflictos, que es, bueno, pero ¿a quién votaron? ¿Viste? ¿Pero a quién votó el que trabaja en el Garrahan? Como diciendo, bueno, a ver, eso es una forma de no permitirle salir del agujero interior al que dice, bueno. Exactamente, porque uno... está saliendo del agujero interior y le pegas un cachetazo. Baja línea en función de parámetros de bajada de línea que nunca fueron buenos, en principio. ¿No? Porque, qué sé yo, cuando en el año 2012 parte de la CGT protestaba por ganancias y ir a decirle a Moyano que hiciste en la dictadura tampoco estaba genial, ¿no? Y entonces son cosas que vienen de largo plazo, fracasos que nunca se examinaron y que ahora uno tiende a repetirle porque creía que eran éxitos. Ahora, en un contexto en el cual, y esto fue analizado, Dani Steiner lo hizo, no sé, el 45% mínimo de los empleados del Estado votó a Milei. Bueno, entonces vos no podés ir a hacer examen de sangre sobre el comportamiento político, porque además convengamos en que votar lo otro, yo entiendo que este es un gobierno salvaje, estoy contra este gobierno, todo lo que uno pueda decir, pero es que votar lo otro no te da un certificado de sanidad política, de racionalidad política, ¿no? No, además, una cosa que a mí me surge de la conversación, especialmente con amigos, es, bueno, conozco varios hijos de puta que votan como yo. Claro, o sea... Y sin embargo votan lo mismo y no son buenas personas. No, por eso hubo en la sociedad argentina un cambio de pantalla que desde quienes pretenden liderar la confrontación con un gobierno salvaje todavía no está advertido, y la única manera de advertir eso es internarse en la espesura de lo real, tener muchísimo cuidado, escuchar. ¿Y qué le vas a ir a tomar examen de formación cívica a los trabajadores del Garrahan? Eso me parece una locura. Es casi lo mismo que manda a hacer Adorni contra los empleados del Garrahan. Sí, total. ¿No? Sí. Bueno, no, o sea, acá de alguna manera ha sido barajar y dar de nuevo. Y no es tanto respecto o solo de las figuras políticas, sino de los criterios de organización política. Los nacionalpopulares hicieron política durante los últimos 20 años desde el Estado. Ahora
por eso hay que organizarse, por eso hay que financiarse, por eso hay que tener estimaciones diferentes de los plazos, por eso no se puede ir a las marchas como a uno le gustaría, con una sombrilla y un pancho. Sí, y un poco también que sigue con lo emocional de la política, salir del estado de indignación permanente, que también es como esta cosa de Sí. todo el tiempo, qué barbaridad, mirá lo que dijo, qué barbaridad, mirá lo que hacen. Sí, está. Lo que pasa es que, mira, perdón, hay Es una parte en todo otra caso, cosa ¿no? cosas que sirven y no sirven, ya que estamos Ya hablando. que estamos en eso, sí. El tema de las redes sociales. Hay una insistencia demasiado grande en las redes sociales. Milei no ganó solo por las redes sociales, ni tan, y nosotros, el otro día estaba haciendo una entrevista con jóvenes que me permiten ilustrar con palabras de ellos lo que yo siempre digo contra, no seamos otakus que creen que existen los otakus. Entonces, le pregunto a unos jóvenes de sectores populares que se informan ellos mismos, te dicen, por TikTok, pero miro, critico, no es que creen todo lo que ven. Sí. Y les pregunto en un momento, ¿cuál es la diferencia con la generación de tus padres? Es que ellos creen que todo lo que está por internet es verdad, ¿no? Claro. Entonces, o sea, Claro. las nuevas generaciones, que son las que están más socializadas en la digitalidad, igual tienen criterios propios de esas cosas. Entonces, también ese cultivo del estado de indignación permanente es el cultivo de la endogamia virtual. Sí, Hay el que algoritmo. claro, Hay que romper el algoritmo. Hay que salir del agujero interior, de la depresión, pero también hay que salir de los algoritmos. La única manera de salir, o sea, yo conozco gente que intenta salir del algoritmo, busca una música que no le gusta, el algoritmo te devuelve a los 3 segundos a tu, o sea, ¿qué escuchás vos siempre? ¿El bombón asesino? Bueno, el bombón asesino. Te vuelvo, hasta pudrirte la cabeza. Sí. Entonces, tal vez la manera de salir de la esfera virtual en la que uno está es no estar tanto tiempo en las redes. Poquito sí. Ujú. Es como las duchas frías, hay que tomarlas, pero hay que saber salir. Bueno, esto es lo mismo. Pablo, gracias, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Pablo Semán en Circo Freak en la mañana de Gelatina.